Presidente, si por favor me pone orden, porque de ahí es que ya en la esquina no... Bueno, no se está dejan, escuchándola a usted, no, es que no dejan concentrarse al señor. Él está volviendo a ver para allá y vuelve para acá por la... Bueno, llamo al orden, conversadera y las compañeros risas diputados, que diputadas tienen allá. y Vean asesores. cómo están muertas de risa. Entonces así... Por Entonces, favor, no. mantengamos el orden. Vamos a detener el tiempo. Vamos a detener el tiempo. Les pido por favor que respetemos y mantengamos el orden, tanto por la concentración del señor que está en audiencia como los es que ya además es costumbre. Entonces, igualmente, por eso que se respete todos. Yo creo que aquí mantengamos el orden todos y el respeto. Don Gerald es mitómano y evidentemente ante esa mitomanía pues uno no sabe cuál fue la información que le otorgó. Sobre las carpas esas, ¿qué era lo que se pretendía con esas carpas? ¿Cuál era la finalidad? ¿No cree usted que era mejor darles un beneficio, hacer un estudio a esos niveles en lugar de meterlos en esas carpas? El sistema, la esencia del sistema penitenciario debe ser de inserción social. Hablando del tema que está de moda de Celso Gamboa, ¿qué conoce usted de Celso y en relación con la presidencia o el Poder Ejecutivo? Celso Gamboa Sánchez. Sí. Celso Gamboa Sánchez. Vamos a ver. Conozco la parte laboral de don Celso Gamboa Sánchez. Don Alejandro, usted le cede los 2 minutos. 2 minutos más, doña Gloria. Gracias. Lo de Celso, lo que quiero saber es si él tenía algún involucramiento con el Poder Ejecutivo en el campo del Ministerio de Justicia o si había alguna relación con el presidente de la República, con doña Gerald. ¿Qué sabe usted de Celso en ese ambiente? Perfecto, vamos a ver. Son 2 minutos, perdone. Celso Gamboa Sánchez, después de la salida del Poder Judicial, ¿verdad? Celso Gamboa Sánchez. Celso Gamboa Sánchez, después de la salida del Poder Judicial, asociado al tema del cemento chino, todo el país lo conoce. Celso Gamboa Sánchez, después de la salida del Poder Judicial, muy cuestionado en Limón, con el tema del narcotráfico, todo el país lo conoce también, cruzando la línea, porque cruzó la línea. Lo que quiero ver es si había alguna influencia de Celso en el Poder Ejecutivo, alguna participación, relación con funcionarios. Yo le puedo decir, señora diputada, y aquí lo tengo anotado en la agenda porque si quiere se los muestro. Esta es la agenda del año 2023. Cuando yo entré a la policía, lo que me enseñaron fue esto: anotar absolutamente todo en las agendas. Esta agenda del año 2023, exactamente el jueves 16 de marzo, si quiere ahorita se la muestro porque van a creer que estoy mintiendo. No, estoy mintiendo. Vamos. El jueves 16 de marzo del año 2023, nosotros acudimos a las 10 horas, Juan Carlos Arias Agüero y este servidor, acudimos a Casa Presidencial. La reunión estaba relacionada con el bloqueo de señal. Hicimos la presentación, estaba el señor presidente de la República, y después de la reunión, el señor presidente de la República nos preguntó que si teníamos algún contacto con Celso Gamboa Sánchez. El presidente de la República. Se acabó el tiempo. Conteste, por favor. Okay. Él estaba frente a mí, estaba observando el celular, y observando el celular fue que nos preguntó eso. ¿Ustedes tienen algún contacto con Celso Gamboa Sánchez? Mi respuesta fue que laboralmente, cuando era fiscal, sí. Después de que sale del Poder Judicial y pasa todo este camino que todos conocemos, se acabó la relación y la comunicación. Don Juan Carlos Arias Agüero, la misma respuesta: cuando era fiscal teníamos relación. Y don Gerald Campos Valverde lo que dijo es que él tenía contacto y comunicación con Celso Gamboa Sánchez. El presidente lo que le dijo fue, ese contacto es de tomarse algunos tragos. Y don Gerald Campos Valverde lo que dijo que no era de tomarse tragos, pero que tenía contacto y comunicación con Celso Gamboa Sánchez. Volviendo a la relación Campos
y Celso Gamboa. ¿Cómo describiría usted la relación con Gerald Campos durante el tiempo que ambos formaron parte del gabinete? De Gerald Campos, sí. Su relación con Gerald Campos le permitió saber esa cercanía que usted había, si don Celso tenía una relación cercana con él, qué tipo de relación, cómo era. No, es que, como lo dije, diputado, en esa reunión, cuando nos hacen la consulta, lo que dice Campos es que él tiene contacto y comunicación con Gamboa. Pero nunca lo vio usted tampoco. No, es que no lo iba a ver, porque él no iba a permitir que lo viera, si era que tenía algún contacto o comunicación. No lo iba a hacer tampoco. Pero sí aceptó él delante del presidente. ¿Y por qué cree usted que el presidente preguntó? Me parece que era por Campos Valverde que preguntó. Claro, por Campos, pero es que si usted no fue de confianza para el ministro y no se lo manifestó, ¿cuál sería el nivel de confianza que podría tener el presidente en Gerald Campos? Y si pregunta cuál era la cercanía que había entre Gerald Campos y Celso. No tengo idea, se sabe, no. Es que es un signo de admiración muy grande, claro. Que se genera, porque si usted lo percibió como que no era por ustedes, sino que era por Gerald Campos, porque el presidente hace esa pregunta, era para ver si ustedes tenían algún punto de encuentro también, porque no era para exhibir a Gerald Campos, ni para preguntarle, porque eso se lo hubiera preguntado en privado. Por supuesto. Muy curioso. Gracias, señora diputada. ¿Usted tiene alguna forma de describirnos cuál es el tratamiento de Gerald con los privados de libertad? Si ha visto cuál es la conducta con él, si los trata bien, si los molesta, si no le gusta, en fin. Me parece que en las pocas ocasiones que coincidimos con población privada de libertad, había un buen trato para la población. Sí. ¿Usted tiene conocimiento si él tenía algunos antecedentes en el sentido del manejo de la población penal? No lo tengo, diputada. ¿Tiene conocimiento que él trabajó para el OIJ también? Sí, él estuvo en el organismo de investigación. ¿Cuáles eran las labores de Gerald en el OIJ? Estuvo de... Vamos a ver, yo lo conocí cuando estaba en la subdirección general del organismo de investigación judicial. ¿En esa época tuvo él alguna relación con Celso? Bueno, sí, él lo aceptaba. Él decía que él nos dijo que él había coincidido con Celso en Limón, cuando Celso era fiscal, y también siendo fiscal en San José habían coincidido. ¿Qué manifestó don Gerald sobre su relación con Celso Gamboa cuando ellos eran funcionarios del Poder Judicial y donde se conocían de Limón? ¿Qué tipo de relación había entre ellos? Era una relación, según lo que él exponía, una relación de corte laboral, de fiscal-policía. ¿Había participación de otros ministerios o ministros o ministras en este proceso del tema de las carpas? En las reuniones no había participación. Se habló de la construcción de un cartel de contratación, se habló de criterios técnicos de contratación. Claro, sí se habló, pero yo creo que se habló de mala manera, me parece a mí. Yo no soy experto en esa materia, tengo que aceptarlo. Pero cuando se decía que tenían que estar certificados por la ONU, creo que era, me parece que estaba muy dirigido, porque solo ellos estaban certificados por la ONU a nivel mundial. Era una contratación a dedo. Y yo se lo hice ver al señor ministro y a doña Carolina en ese momento de la reunión, que me parecía que era totalmente incorrecto. Una licitación no se puede dirigir de esa manera, porque excluye el resto de la competencia. ¿Hubo algún acto administrativo tendiente a establecer esos criterios de contratación o hubo algún borrador de cartel que se circulara o alguna cosa así? No señor, ese es uno de los grandes problemas, diputado. La inexistencia de la base técnica.
el criterio experto, el criterio profesional. Eran solo conversaciones y reuniones que no tenían ese tipo de base técnica. Algo que usted dijo acerca de las giras inadecuadas. Usted decía que había muchas personas en estas giras. Aproximadamente ¿cuántas personas estamos hablando que son muchas personas? Vamos a ver. Carolina Castro del Castillo, don Gerald Campos Valverde, la asesora Scarlett, la actual viceministra de Paz, no recuerdo el nombre, la que es hoy viceministra de Paz, y alguna otra asesora por ahí. Entonces, todas mujeres, don Exlin. Sí. No. ¿Y qué es? Que en el ministerio sí pasa, hay muchas mujeres, hay un desbalance entre mujeres y hombres. Escasez de hombres, dice el diputado Alvarado. Yo no creo que haya escasez de hombres, pero precisamente esa fue una de los consejos que yo le di a don Gerald Campos Valverde. Yo lo que le dije a don Gerald, disculpen como lo dije, le dije que a esas giras no había que andar con tanto equipaje, que eran giras que tenían que ser de trabajo y que él tenía que tratar de hacerlas en el menor tiempo posible. Esa fue mi sugerencia, fue muy respetuosa hacia él. Repito, las giras en las que yo participé las trataba de hacer en el menor tiempo posible, y con el único que yo viajaba era con mi compañero don William, que es el policía con el que yo me hacía acompañar. Gracias, Gerald. ¿Usted se acuerda o tal vez tiene conocimiento de cuántos días eran aproximadamente estas giras? ¿Dónde eran? ¿Dónde recuerda usted que hicieron de estas giras? Y también, ¿cuánto, como un porcentaje de cuánto era actividad de trabajo? Si era necesario tantos días. Habían giras que eran de 3 días, fines de semana. Por supuesto que en mi caso yo no me enteraba a dónde iban, porque él nada más nos decía que iba a gira. Fines de semana que pegaban con el lunes o martes, algunas giras al sur, otras a Guanacaste, era por todo el país que llegaban. De lo que usted ya estaba mencionando del contacto con Gerald, de don Celso Gamboa Sánchez, que pues obviamente para todo este país es preocupante que obviamente un ministro que se mantiene hoy en la cartera del gabinete del Poder Ejecutivo tenga un contacto con una persona que está pronta a ser extraditada, si todo se comprueba. Entonces le doy el espacio para que puedan dar, ya que se le acabó el espacio a la diputada Navas. Vamos a ver. El contacto, si usted me pregunta a mí, si me lo pregunta a mí, señora diputada, es totalmente inadecuado. Totalmente inadecuado. Y no estoy hablando ahora que el Gamboa está detenido con una causa requerido por el gobierno de los Estados Unidos. Yo no estoy hablando de eso porque eso no se conocía en ese momento. Celso Gamboa Sánchez tiene una salida abrupta del Poder Judicial, que todos la conocemos. Está vinculado o asociado con el cemento chino, caso que todos lo conocemos también. En Limón con el narcotráfico, y no en una relación de defensa técnica, eso es otra cosa. La defensa técnica es muy loable en este país y aceptable. El problema es ensuciarse, el problema es contaminarse, el problema es cruzar la línea, el problema es salir abrazado con los delincuentes, celebrando. Y no solo narcotráfico en Limón, Pacífico Central y Pacífico Norte. Todo el mundo conocía esa situación. Don Exlin, tal vez nada más una pregunta, y eso que usted nos está mencionando, ¿usted tiene conocimiento si el señor presidente de la República tenía conocimiento de esto? De estos vínculos. 2 minutos más, doña Priscila.
Creo que por algo, diputada de la República, por algo nos preguntó. Cuando salimos de ahí, yo le dije a mi compañero Juan Carlos Arevalo, por cierto, ese día caminamos de Casa Presidencial a San José. Nos daba por caminar en algunos momentos. Y yo le decía a don Juan Carlos que esa pregunta era por Gerald, no era por nosotros dos. Por algo estaba preguntando sobre Gamboa. Era por Gerald Campos Valverde y no por nosotros dos. Asumo que él sí conocía la situación de Gamboa Sánchez. Ok, entonces, que presuntamente, bueno, asumimos que el señor presidente conocía la relación que existe entre don Gerald Campos y don Celso Gamboa. ¿Correcto? Gracias, señora diputada. Cuando el señor presidente, cuando el viceministro le pide a usted la renuncia, ¿por qué usted renunció? Señora diputada, lo que se me dijo es que había una pérdida de confianza hacia mi persona. Y en mi formación, que ya es de muchos años, es una formación policial, yo acato ese tipo de órdenes. Lo único que pretendía, señora diputada, era pedirle un espacio al señor presidente. Lo que quería era hablar con él. Sí le entendí esa parte, pero le dijeron que con el presidente no. Correcto. Lo que entendí es que había sido por teléfono. Fue por teléfono. ¿Y a usted le pareció que fuera normal, que fuera lógico que un tema tan importante se lo abordaran por teléfono? Yo creo, señora diputada, ese es mi concepto, creo que este tipo de situaciones se tienen que abordar de forma personal. Claro, sobre todo porque le estaba diciendo a usted, pidiéndole la renuncia por una falta de confianza. Es que era su derecho de saber por qué era la falta de confianza. Por eso a mí me extraña lo de la renuncia, ¿verdad? Si usted le preguntó. Sí, yo le pregunté. ¿Y qué le dijeron? Que era pérdida de confianza. ¿Pero pérdida de confianza por cuáles hechos? Sin decirlo el detalle de los hechos, nada más que había una pérdida de confianza y que el presidente quería que renunciara, y yo de esa forma lo entendí. ¿Usted no habló con el presidente? No, señora, me hubiera encantado decirle un montón de cosas. ¿Y por qué no trató usted de hablar con el presidente, de sacar una audiencia por alguna vía? Señora diputada, yo le envié un correo electrónico a la asistente de él, de Casa Presidencial. ¿Usted no tenía como viceministro el teléfono del presidente? No, señora, yo no conozco el teléfono. ¿El viceministro de Justicia no tiene el...? No, señora, yo no tengo ni lo conozco el teléfono del señor presidente. Es que a mí me parece muy extraño, le voy a decir que yo sé lo que es tener puestos de confianza. He tenido funcionarios de confianza y he sido funcionaria de confianza. Pero yo entendería que si a usted le piden la renuncia por falta de confianza, por pérdida de confianza, le deben dar la explicación, ¿verdad? Es un derecho absoluto y claro en qué perdió la confianza. Pero, don Erleinder, cuando hay una pérdida de confianza, se le debe decir cuál es la pérdida de confianza. Cada quien tiene su personalidad y su manera de actuar, pero en mi caso yo hubiera pedido por escrito entonces la razón por la que me están pidiendo la renuncia en cuanto a una pérdida de confianza. Lamentablemente usted no lo hizo. Pero ¿cómo sabe usted qué fue lo que le dijeron al presidente? No lo conozco. Por eso, y entonces no sé. Usted no sabe no sé. que... Lo que ocurre es que don Gerald es mitómano. Y evidentemente ante esa mitomanía, pues uno no sabe cuál fue la información que le otorgó. Por eso le digo. Información que puede ser muy incorrecta, pues pueden ser chismes
¿Usted cree que las incongruencias y la inconsistencia en todo lo referente a las carpas, que quienes conocemos de esto sabemos que era una locura el planteamiento de las carpas, o sea, ninguna persona con un mínimo de conocimiento de lo que es una cárcel podría pensar que la carpa era algo funcional, menos con nuestro clima, menos con reforma y menos con nuestros... Gracias, presidente. 3 minutos más, doña Ainhoa. Y menos con nuestros privados de libertad y muchísimo menos todavía con la deficiencia que tenemos de seguridad y de técnicos. Señalaba usted aquí que hay casos muy incorrectos y que no son sanos ni para la administración pública. ¿Podemos concretar cuáles casos no son los correctos que están ejecutándose o realizándose y que no son buenos para la administración pública? Sí, señor. Claro. El primero es el tema de las famosas carpas. Se empuja un tema para generar un gasto inadecuado al erario sin ningún tipo de estudio técnico. Que esas sesiones de la Comisión o la Gran Comisión de Seguridad Nacional eran muy vacías, señaló usted. Totalmente vacías, era ir a tomar café. Y yo le decía a él que yo... ¿En cuántas participó usted? Solo en una sesión, porque le pedí a él que no me llevara más a esas sesiones porque me parecía una falta de respeto. Ir a tomar café para ir a escuchar... No se discutía sobre la situación del país, sobre las zonas de riesgo, en realidad, la articulación que hay que existir entre los diferentes cuerpos policiales y el acompañamiento que deberían tener los cuerpos policiales para poder fortalecer la seguridad del país. En realidad no, eran mesas de cafetín. Entonces, trabajar en carpas con un cuerpo de seguridad penitenciaria como la que tenemos es ciertamente... O sea, imposible de manejarlos en una carpa. Nada más imagínese usted una pelea de bandas de privados de libertad dentro de una carpa. ¿De dónde sacan la seguridad para darle atención a eso? ¿Usted lo ve posible? Imposible, no, señora. Y eso quienes sabemos el funcionamiento de una cárcel sabemos que la carpa era absolutamente inviable. ¿Usted cree que la referencia que usted hizo en referencia a las carpas, valga la redundancia, lo afectó a usted para esa pérdida de confianza que es un caer en desgracia, más bien, no una pérdida de confianza? Yo quiero pensar que no, porque lo que estaba haciendo era defendiendo el juramento que le hice a Dios y a la patria. Claro, pero usted no sabe cuáles eran los negocios que podrían haber detrás de eso, entonces sí. Puede ser que ahí era donde venía la pérdida de confianza, claro. En que usted se estaba atravesando a una construcción de una cárcel en carpas que era absolutamente inviable, sí. En este país. De hecho, diputada, uno de los cuestionamientos que yo hago en ese tema es el intermediario. El intermediario era la empresa de Datasys, una empresa que no tiene que ver nada en el mercado con el tema penitenciario y que estaba llevando a una persona... Que no tienen además experiencia ninguna, en todo lo que tiene que ver a nivel, no aquí, en ningún lugar. Correcto, y estaba llevando a una persona a una reunión que no sabía absolutamente de qué estaba hablando. Evidentemente eso no suena pues nada bien. Datasys son los de financian un canal, ¿verdad? De televisión o algo así es, ¿verdad? Habría que investigarlos. ¿Ah? La competencia de Huawei, que son muy cercanos al gobierno. Tienen algo que ver con este señor Valenciano, ¿verdad? Creo que sí, que es lo mismo. Bueno, el tiempo siempre se encarga de ir soltando las madejas y deshaciendo los nudos y claro. Dicen que no hay entre cielo y tierra, no hay nada oculto. ¿Qué piensa usted? Porque siguen, usted hablaba de versiones encontradas y todo eso, y está clarísimo que sí, pero ¿qué piensa usted de que en este momento el gobierno esté solicitándole recursos a diferentes ministerios para construir una cárcel? Es que no es solo la construcción de la cárcel, es que todo el equipo técnico, todo el mobiliario, todo el acondicionamiento y sobre todo la seguridad de las cárceles. ¿Usted cree que eso es viable?
totalmente inviable. Gracias, presidente. Ahora hay segunda ronda. Sí, señor. Doña Pilar. Me guardo el tiempo. Gracias. Don Fabricio. Y don Gilberto. Muy importante resaltarlo porque ciertamente de lo que nos quejamos muchísimo es del call center que hay en varias etapas de la reforma, porque usted sabe, don Sleiner, que esto no está focalizado en una sola etapa, sino que hay varios call centers y que el mismo ministerio lo permita, porque eso es la sensación que a mí me quedó, claro, que desde el mismo ministerio se permitía que estos privados de libertad sigan funcionando sin ningún control, sin desde las cárceles, estafando, presionando, amenazando, comunicándose con entre las mismas, el mismo crimen organizado y los mismos narcotraficantes que hay afuera. Y aquí hay una responsabilidad clara, porque sí se permite dentro del mismo sistema penitenciario, y en ese momento que se trabajó, porque los vecinos manifestaron una inseguridad muy grande y un abandono ciertamente de que cómo tenían que comunicarse hacia el afuera, porque se les bloqueaban las señales a ellos, pero no se les bloqueaba la señal a los privados de libertad adentro. Y aquí sí hay que hacer una denuncia clara de esto. No ha habido interés del ministerio de determinado nivel hacia arriba en parar esta situación y utilizar la parte técnica necesaria para evitar que esto se siga produciendo y generando esta comunicación hacia el afuera. Sobre las carpas esas, ¿qué era lo que se pretendía con esas carpas? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era generar, por lo menos así lo indicaba el señor ministro, generar más espacios para la población privada de libertad. ¿¿Cuál población? De muy baja contención. Por ejemplo, ¿cómo qué? Baja contención, ¿qué debemos entender? Vamos a ver, toda aquella que dentro del catálogo interno sea la mínima, por ejemplo. Sí. Sí. En ese caso, que siempre, perdón, diputada, que siempre hay problemas, ¿verdad? Porque es población que está privada de libertad, hay que entenderlo, siempre hay problemas. Por eso, pero digamos, desde el punto de vista de lo que usted observa, de lo que se informa entre un grupo de baja contención y esas carpas, ¿no cree usted que era mejor darles un beneficio, hacer un estudio a esos niveles en lugar de meterlos en esas carpas? Yo soy fiel creyente, diputada, muy fiel creyente, y fui muy criticado a lo interno, de que el sistema, la esencia del sistema penitenciario debe ser de inserción social.